Día 15 de octubre. Santa Teresa de Jesús, Virgen y Fundadora. Fue Santa Teresa la maravilla de su siglo y es hoy la admiración del orbe cristiano. Nació en Ávila, ciudad de Castilla la Vieja, en España, el 12 de marzo de 1515, siendo la menor de 3 hijas que tuvieron Alfonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz de Ahumada, ambos de antigua y calificada nobleza, muy respetados por ella, pero mucho más por su vida cristiana y por su grande piedad. Dedicaban su principal cuidado a la buena educación de sus hijos, pero le pusieron muy especial en la de esta última niña, por el extraordinario despejo, viveza y capacidad que mostraba, muy superior a su edad. Sobre todo, la notaban con singular gozo suyo, una inclinación natural a todo lo bueno y una anticipada tierna devoción a la Santísima Virgen. Era muy dedicado Alfonso de Cepeda a leer libros espirituales y todos los días hacía que se leyese la vida de algún santo delante de toda la familia. Encontraba en esto grandísimo gusto la niña Teresa, y no contenta con la lectura que oía, ella misma leía muchas veces con otro hermanito suyo, llamado Rodrigo, de poca más edad, las historias y vidas de los santos, sobre todo las de aquellas dedicadas y jóvenes doncellitas que habían derramado su sangre por Jesucristo. Hicieron tanta impresión estos ejemplos en los 2 tiernecitos corazones que ambos resolvieron escaparse secretamente de la casa de sus padres para ir a tierra de moros en busca del martirio. Teniendo a la sazón Teresa solo 7 años y Rodrigo 10. Ya estaba en camino cuando los encontró un tío suyo, que los recogió y los restituyó a su casa. Pero mientras tanto estaba la niña Teresa tan preocupada del pensamiento de la eternidad que no cesaba de repetir estas palabras, que para siempre, que sin fin, y viendo los 2 niños que no había forma de ser mártires, determinaron hacerse por lo menos ermitaños. Con este intento fabricaron en el huerto de la misma casa 2 celditas o 2 pequeñas cuevas que levantaron con ramas de árboles, a donde se retiraba Teresa muchas veces al día para hacer su oración. Como decía ella delante de una estampa que representaba a la samaritana hablando con el Salvador junto al brocal de un pozo, desprendiendo desde entonces el Espíritu Santo en aquel inocente corazón algunas centellas de aquel sublime don de oración, de que eran preludios aquellos primeros ejercicios. El amor que profesaba a la Santísima Virgen la inspiraba 100 industrias para honrarla y para reverenciarla. Cada día rezaba muchos rosarios, ofreciendo al pie de la imagen algunas flores y acompañando siempre estos pequeños presentes con alguna devota oración. Estos bellos principios que había producido la lectura de buenos libros se cortaron o se interrumpieron de repente con la lección de libros malos. Perdió a su madre siendo de edad de 12 años y comenzó a tomar gusto en leer libros de novelas. Esta fue la primera causa de haberse resfriado en sus buenos deseos y de ser infiel en todo lo demás. En estos libros aprendió la inclinación a las galas, a la profanidad, a sobresalir, a brillar, en fin, el deseo de ser amada.
teniendo ya 14 años, trabó comunicación con un pariente suyo, un poco ligero y desahogado, cuyo trato puso su inocencia en grandísimos peligros. Acabóse presto todo aquel espíritu de fervor y devoción, tanto que hubiera pasado muy adelante aquel desconcierto de vida, si notándolo su padre no hubiera aplicado pronto remedio metiéndola de seglar en un convento de agustinas. Antes de cumplir 8 días en aquel recogimiento, sintió poseído su corazón de un sumo disgusto y de un vivo dolor de todas sus vanidades. Retoñando entonces todas las virtuosas inclinaciones de sus primeros años, atribuyó esta mudanza a la particular protección de la Madre de Dios, a cuyos pies se postró luego que murió su madre, suplicándola que desde allí adelante se dignase recibirla por su querida hija. Fluctuaba dudosa en la elección de estado, o de religiosa o de casada, cuando se halló acometida de una grave enfermedad, con cuya ocasión la sacó su padre del convento para curarla en su casa. Luego que se recobró algún tanto, la envió a una aldea donde vivía una hermana suya, para que se acabase de reparar, y en el camino visitó a un tío suyo que hacía vida solitaria. Con las santas conversaciones del devoto ermitaño y con la lección de libros espirituales, particularmente de las epístolas de San Jerónimo, reconoció el peligro que había corrido de perderse eternamente, y a pesar del horror que la causaba la consideración de los trabajos y austeridad del estado religioso, especialmente en su delicada comprensión, resolvió no abrazar otra. Costóla muchos ruegos y muchas lágrimas alcanzar el consentimiento de su padre, pero apenas salió de casa para ir al convento cuando se sintió asaltada de una repugnancia tan extraordinaria, acompañada de tan vivos y tan agudos dolores, que le hubieran quitado la vida a no haberla sostenido Dios. Victoriosa de este último combate, entró con heroico valor en el convento de las Carmelitas de Ávila, en el cual tenía una buena amiga, y fue su entrada el día 2 de noviembre del año de 1535, a los 20 de su edad. Apenas recibió el hábito religioso cuando se inflamó su corazón en las llamas del más puro y más abrasado amor, recompensando el Señor la victoria que acababa de conseguir con una inundación de gracias. Ninguna dificultad encontraba en el ejercicio de las más heroicas virtudes, hambrienta de desprecios, de abatimientos y de mortificaciones. Era su mayor gusto ejercitarse en los oficios más penosos y más humildes de la casa, cilicios, capotillos, disciplinas, ayunos casi continuos. Nada era bastante para saciar aquella grande alma. Estas penitencias alteraron extraordinariamente su salud delicada por su naturaleza. Acometiéronle unos males de corazón tan violentos y unos vómitos de tan mala calidad que se llegaron a temer funestas consecuencias, pero estos males no la embarazaron la profesión. Hízola con tanta resolución y con tanto valor que llenó de admiración a todos los circunstantes. En aquel tiempo las religiosas aún no estaban obligadas a la clausura, y así la envió su padre, en compañía de la otra monja amiga suya, a casa de su hermana, para que se hiciesen algunos remedios. Por este tiempo ya la había Dios comenzado a favorecer con muchas gracias que cada día iban en aumento, elevándola a una altísima contemplación hasta la oración de quietud, y algunas veces hasta la de unión,
concediéndola juntamente el don de lágrimas, pero ni ella conocía entonces el inestimable valor de estas gracias, ni encontraba confesor que la entendiese, ni comprendiese su interior disposición. Sin embargo, se consolaba y se aquilataba, reconociendo que todo la movía a amar a Dios y a no perderle nunca de vista. Con los remedios se acabó de arruinar enteramente su salud, mas no por eso se malogró su estancia en aquel lugar, pues fue ocasión de que se convirtiese un mal sacerdote que había muchos años vivía licenciosamente. Confesábase Teresa con él, y se movió tanto a vista de la inocencia de aquella alma pura, que él mismo la manifestó el miserable estado en que se hallaba, pidiéndola que le encomendase a Dios, y habiéndose convertido pasó el resto de su vida en ejercicios de la más rigorosa penitencia. Sintiéndose Teresa cada día más enferma, en pocos días se halló reducida a la última extremidad. Contrajéronsela los nervios, causóla insoportables dolores, púsose extremadamente flaca, acometióla una tos seca, el color pálido, macilento y aplomado, todos indicantes que obligaron a temer mucho por su vida. Viéndola su padre en aquel estado, se la llevó a su casa, donde apenas entró cuando el día de la Asunción la asaltó una sincopal y cayó en un desmayo tan profundo que la tuvieron por muerta por espacio de 4 días. Al cabo de ellos volvió en sí, pero no se vio enteramente libre de tantos males, hasta de allí a 3 años, después que la inspiró Dios, se encomendase al patriarca San José, en quien reconoció deber su curación y cuya protección aseguraba después no haber implorado jamás sin experimentarla pronta y favorable, por lo que hizo cuanto pudo para extender su devoción y su culto. El recobro de su salud fue, por decirlo así, enfermedad o por lo menos desmayo de su espíritu. Las frecuentes conversaciones que tenía con las personas que la habían visitado produjeron ciertamente amistades que, aunque inocentes, no dejaron de perjudicarla. Ocupando el tiempo en el coro y en el locutorio, muy en breve se disgustó del primero, tanto que llegó a persuadirse era especie de hipocresía querer ser observante, estado tan disipada. Y sobre este principio se dispensó en la mayor parte de los ejercicios de comunidad. Esta disipación y esta relajación la pusieron en evidente peligro de perderse, pero detúvola Dios cuando estaba ya en el borde del precipicio. Habiendo muerto su padre, a quien salió a asistir en las últimas enfermedades, volvió a retirarse a su convento, resuelta a volver también al ejercicio de la oración, como se lo aconsejó con la mayor eficacia un religioso de la orden de predicadores, con quien a la sazón se confesaba. Apenas volvió a este santo ejercicio cuando conoció toda la iniquidad y toda la amargura de la relajación. Detestóla dolorosamente y toda la vida fue motivo de su llanto. No omitió después día alguno la oración, aplicándose en ella con el mayor tesón y con la mayor fidelidad. No obstante, el silencio del Espíritu Santo, que por espacio de 18 años lo ejercitó con una tediosa aridez y sequedad, privándola de aquellos consuelos celestiales con que en otros tiempos la había favorecido. A la verdad,
Había cortado Teresa todos los peligros que podía haber en aquella comunicación con los seglares, pero no había roto del todo los lazos que tenía pegados su corazón a las criaturas. Solicitábala a Dios interiormente a que se lo sacrificase todo, pero su corazón no se acababa de resolver a tan generoso sacrificio. Situación triste y combate congojoso que la tenía en una continua amargura, neutral entre los dos partidos. No encontraba gusto cabal, ni en el comercio del mundo ni en el servicio de Dios, siendo su grande valor y su mismo buen corazón los artífices de su mayor suplicio. Leyó por este tiempo las confesiones de San Agustín, y esta lectura fue, por decirlo así, como el bosquejo de su perfecta conversión, cuya grande obra perfeccionó la inopinada vista de una pintura que representaba al Señor atado a la columna en el paso de los azotes. Fortalecida Teresa, con una nueva gracia rompió en fin todas las prisiones, y en el mismo instante se halló elevada a un grado muy sublime de contemplación. Pero como el Señor la tenía escogida para amada esposa suya, todavía quiso purificar su corazón con una sensibilísima prueba. Permitió que todos los confesores que buscó desaprobasen su espíritu, tratando de ilusión los favores que recibía del cielo, condenando su modo de oración y no queriendo creer que favoreciese Dios con tan singulares gracias a una inconstante que tantas veces le había sido infiel. Atormentábala el temor de estar ilusa y engañada, pero una de las cosas que la mortificaban más era la publicidad de los particulares favores con que Dios la regalaba. Todos hablaban de ellos, unos para divertirse, teniéndolos por ilusiones, y otros para destemplarse, calificando a la monja por una insigne embustera. Decíase que pretendía ser santa antes de dar pruebas de buena religiosa, no cumpliendo con las obligaciones comunes y aspirando a distinguirse con extravagancia y por singularidades. No eran sus hermanas las más indulgentes a cuenta de nuestra santa. Esta opinión común se la hacía a ella misma muy verosímil, acordándose de su inconstancia y de sus pasadas ingratitudes, indecisiones que la tenía en su continuo tormento, tanto más insufrible cuanto era sumamente tímida y delicada en materia de ilusión. Ya deliberaba dentro de sí misma si dejaría eternamente la oración, cuando el Señor la consoló deparándola un confesor sabio, prudente y muy práctico en los caminos de la vida interior. Era este padre un padre de la compañía de Jesús, el cual la prescribió el modo de gobernarse y la aconsejó renunciarse ciertas cosillas que a la verdad no eran defectos esenciales, pero sin embargo la atrasaban mucho en los caminos de Dios. Mandóla que meditase en la vida y en los misterios de Jesucristo, exhortándola a que hiciese más aprecio de la mortificación de las pasiones que de todas las devociones sensibles. Hizo la gran fuerza y prendóla mucho esta suavidad del nuevo director. Empuñó las armas contra sí misma, entregóse sin excepción y sin perdonarse en nada a todos los rigores de la penitencia, añadiendo a todo más silencio, más retiro y mayor recogimiento. Llegó por entonces a Ávila San Francisco de Borja. Consultó luego con él Santa Teresa sus dudas, y aquel grande hombre la respondió,
sin hesitar ni dudar, que todo lo que sentía era verdaderamente obra del Espíritu Santo. Encargóla que no resistiese más a su divino impulso, aconsejóla que comenzase la oración meditando en la pasión de Jesucristo, y que si el Señor la elevase a otro grado más sublime de contemplación, no se opusiese al celestial movimiento. Comprendió entonces Teresa la suma importancia de juntar siempre la mortificación del cuerpo y de los sentidos a las dulzuras de la contemplación, y desde aquel punto no había en el mundo cosa tan ardua que no estuviese pronta a sacrificársela a Dios por arribar a la perfección a que este Señor la llamaba. Hallándose en oración tuvo el primer rapto, en el que la pareció la decía Jesucristo, que desde allí adelante toda su conversación había de ser con los ángeles, y desde aquel dichoso día se halló, por la bondad de Dios, como transformada en una persona muy distinta. Tanto se la daba que hablasen mal como que hablasen bien de ella, pero se la notó más delicada que nunca a la más leve sombra del pecado. Tomó por confesor, habiendo perdido al que tenía, al célebre padre Baltasar Álvarez, de la misma compañía de Jesús, y fueron maravillosos los progresos que hizo en la más elevada perfección con un director de tanto magisterio en la ciencia del espíritu. Mientras tanto no cesaba Dios de colmarla de favores, complaciéndose en aquella alma perfectamente purificada. Ya era su oración una serie no interrumpida de éxtasis y de raptos, y en aquellas íntimas comunicaciones con su Dios se abrasaba su corazón en las llamas del amor más puro, y quedaba su entendimiento iluminado con ilustraciones sobrenaturales. Aparecíasele Jesucristo con mucha frecuencia, y se complacía el celestial esposo en enseñársele por sí mismo los más elevados misterios. Era su deseo tener ocultos estos favores, pero siendo una de sus máximas obedecer escrupulosamente a sus directores, sujetando a su juicio todas sus visiones y todas sus más secretas inspiraciones. Sólo por no faltar a esta obediencia se vio precisada a manifestar dones tan preciosos, siendo esto mismo nuevo ejercicio de mortificación para ella. Pero como no siempre los hombres más sabios son los más prácticos en la vida espiritual, no faltaron muchos a quienes se le hizo sospechoso del camino de Teresa. Juntáronse 6 sujetos que por su estado hacían profesión de hombres espirituales. Examinaron y confeccionaron sobre las cosas de nuestra santa y resolvieron que estaba ilusa. Intentaron privarla de la Sagrada Comunión, pensaron en delatarla al santo tribunal, discurrieron si la exorcizaban, considerándola poseída, y en fin, no perdonaron a su director, que a la sazón se hallaba ausente, tratándole de hombre crédulo, fácil y ligero. Ni en Ávila ni en la mayor parte de las universidades de España se hablaba de otra cosa que de las imaginadas ilusiones de Teresa. No era posible martirio más doloroso ni estado del alma más digno de compasión. Oprimida de tristeza, combatida de temores y anegada en lágrimas, se arrojó a los pies de un crucifijo, faltándola poco para expirar a violencia del dolor, cuando en el mismo punto oyó una voz interior que le decía: «No temas, hija, yo soy, no te abandonaré», a cuyas palabras se desvaneció todas sus dudas y temores. Explicó su gozo en un torrente de lágrimas, y desde aquel día jamás se volvió a alterar la paz de su corazón.
pero con este nuevo fervor comenzó a disgustarla un poco la vida mitigada de su convento, y después de una espantosa visión en que se la representaron los tormentos que la tenían prevenidos en el infierno si hubiera continuado en la vida relajada, perpetuamente estaba ocupada en el deseo de hacer alguna cosa que acreditase al cielo su humilde agradecimiento. Hablando un día con una sobrina suya que estaba de seglar en el mismo convento y con otra religiosa joven de sus particulares amigas, se le escapó el decir, riéndose y como de burla, que ya no le gustaba la vida de aquella casa. Pues bien, replicó la sobrina, retirémonos las tres y hagamos otra vida más estrecha, para lo cual ofrezco desde luego 30.000 ducados. Cierta señora de mucha virtud la confirmó con el mismo pensamiento, y todas cuatro se obligaron muy de corazón y muy seriamente a llevar adelante, después que Jesucristo declaró a Santa Teresa que con efecto la tenía destinada para fundar esta reforma, asegurada ya de la voluntad de Dios, ningún estorbo fue capaz de acobardarla, y animada a la misma generosa empresa por el padre Baltasar Álvarez, su confesor, por San Pedro de Alcántara y por San Luis Beltrán de la Orden de Santo Domingo, dio al público aquel noble y grande intento y comenzó a poner manos a la obra. Movió Dios en su favor al Papa, al obispo de Ávila y a su mismo general, con cuya aprobación compró una casa para dar principio a la reforma. Pero las quejas de su convento de la Encarnación, la contradicción de los padres carmelitas, la resistencia de la nobleza, la oposición de los magistrados, la murmuración de los pueblos y la formal contradicción de la ciudad metieron tanto ruido que pareció contemporizar y sobresear en la empresa. Entonces todo el mundo se desenfrenó contra nuestra santa. Sátiras mordaces, interpretaciones malignas, feas y torpes calumnias. De todo se valió el infierno para destruir la obra del Señor. Sufriólo todo Teresa con heroica paciencia y venció todas las dificultades con mucho más heroico valor. En fin, después de muchos lances, llegó a sus manos el breve que la había despachado el Papa Pío IV para fundar la Reforma, y entró en su nuevo convento que quiso se consagrase con la advocación de San José, bajo cuyo nombre no había aún obra en la iglesia. Entrando con la santa otras 4 doncellas de extraordinaria virtud que ella misma había escogido para que fuesen los 4 pilares de aquel espíritu edificio, hízose esta fundación con toda solemnidad el día 24 de agosto del año 1562, en cuyo día el mismo obispo de Ávila bendijo la iglesia. Tal fue el nacimiento de aquella célebre reforma, o por mejor decir, de aquella nueva religión, que es uno de los más bellos ornamentos de la esposa de Jesucristo, la Iglesia, religión que en más de 200 años que florece, no ha perdido un punto de su primer esplendor, ni decaído en el espíritu primitivo de su sagrado instituto. Hacemos un paréntesis para recordar que un siglo después de este escrito, Santa Maravillas de Jesús reformó el Carmelo. Proseguimos con la lectura del autor del 18, donde se encuentra aquella numerosa multitud de vírgenes destinadas a seguir al Cordero Inmaculado a cualquiera parte que vaya.
las cuales en medio de las numerosas poblaciones se saben fabricar el retiro de la silenciosa soledad, donde siempre se deja oír la voz del Divino Esposo, y a quienes su Santa Madre dejó como por herencia el espíritu de penitencia y el don de oración. Viendo Teresa que cada día se iba aumentando el número de sus hijas, se aplicó al disponer la regla y formar de vida que habían de observar. Puso por fundamento de su regla el ejercicio de la oración, acompañando de la mortificación de los sentidos. Entabló la más estrecha clausura, cerró los locutorios, prohibió el trato y comunicación con los seglares, y aún limitó las conversaciones de las monjas unas con otras, permitiéndoselas solamente breves y raras. Desterró todo comercio con el mundo, queriendo que sus religiosas no tuvieran otro recurso en sus trabajos que a los consuelos divinos, los que son como hereditarios en ellas. Reformó el hábito, mudando la estameña en grosera jerga, los zapatos en alpargatas o sandalias, los corchones en jergones de paja, y el alimento delicado en pobre y grosero sustento, siendo su voluntad que en todo reinase absolutamente la mortificación. Luego que Santa Teresa hubo arreglado su convento de San José, no sólo fue menester ensanchar la casa, sino multiplicar también el número de los conventos que abrazaron la Reforma. Habiendo llegado a Ávila, el general de los carmelitas formó tan alto concepto de la eminente virtud de nuestra santa y quedó tan prendado de ver resucitada en el convento de San José la primitiva observancia de los antiguos padres del Carmelo, que deseó ansiosamente la extensión de la Reforma. Logró en breve tiempo ver cumplidos sus deseos. En menos de 12 años fundó Santa Teresa los conventos de Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, Segovia, Beas, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Serena, Palencia, Soria, Burgos y Granada. Mas no se pueden ponderar las maravillas que intervinieron en todas estas fundaciones. Qué prodigios de confianza, de mortificaciones, de celo, de paciencia para llevar adelante sus proyectos en medio de tantas contradicciones y con la precisión de tantos viajes. No le costó menos la reforma de los frailes que la de las monjas. Los mismos estorbos tuvo que vencer, las mismas dificultades que superar, pero a todo fue superior su magnanimidad y su gran confianza en el Señor. Echaron los primeros cimientos de este celestial y célebre edificio los padres Fray Antonio de Heredia y San Juan de la Cruz, después que la santa les dio los estatutos que habían de observar. Los acompañó a Valladolid, donde tomaron el hábito de reforma, y los envió a Duruelo. El día 30 de noviembre del año de 1568 tuvo principio la reforma de los carmelitas descalzos, que animados de aquel espíritu interior que les dejó su Santa Madre, dan a la Iglesia tanto honor con su ejemplar observancia, con el resplandor cada día más brillante de tantas religiosas virtudes y con aquel apostólico celo que, pasando al otro lado de los mares, añade continuamente nuevas conquistas a Jesucristo en medio de los infieles. Aunque obraba Dios tantos prodigios por medio de nuestra Santa Madre Teresa,
no se limitaban precisamente a ellos los dones que recibió del cielo. No hubo ni santa más ilustrada en los caminos de Dios, ni que poseyese la ciencia de los santos en más elevado grado de perfección, ni que fuese dotada de más claras luces, ni de más celestial sabiduría, todo sobre el sólido cimiento de una profunda humildad. En virtud de esto, sólo por pura obediencia a sus confesores dio al público tantas maravillas. Lo primero que la obligaron a escribir fue la historia de su vida, y no fue este el menor sacrificio que hizo ella. Compuso después el Tratado de la Perfección por orden de su confesor, el cual la mandó también que escribiese la historia de las fundaciones de sus conventos. A este se siguió el Castillo del Alma, el Tratado de los pensamientos del amor de Dios sobre el Cántico de los Cánticos, obra admirable que su profunda humildad condenó al fuego, y sólo se pudo salvar de las llamas un trozo de la primera parte, que se encontró en la celda de una religiosa, la cual había copiado de su mano para su uso. Las demás obras de la santa son El camino de la perfección, Instrucciones sobre la oración mental, Meditaciones para después de la comunión y la colección de sus cartas. Todas estas obras son a un mismo tiempo el mejor panegírico de su excelente entendimiento, el más vivo retrato de las sublimes virtudes de su abrasado corazón, y un inestimable tesoro con que el Espíritu Santo quiso enriquecer a su Iglesia. Decía Fray Luis de León, hablando de los escritos de nuestra santa: siempre que los leo me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos no parece ingenio de hombre el que oigo, y no dudo sino que hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que le regía la pluma y la mano, y así lo manifiesta en la luz que pone en las cosas oscuras y en el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee. Que dejados aparte otros muchos y grandes provechos que hallan los que leen estos libros, dos son a mi parecer los que con más eficacia hacen. Uno, facilitar en el ánimo de los lectores el camino de la virtud, y otro, encenderlos en el amor de ella y de Dios. Pero lo más admirable fue que aquella vida activa y laboriosa jamás alteró en ella el espíritu ni el recogimiento interior, sirviendo la multitud de ocupaciones exteriores para encender más y más el divino amoroso fuego que inflamaba su abrasado corazón. Tan recogida en los caminos como en la celda y semejante a los ángeles que nunca pierden de vista a su Dios mientras hacen aquello para que fueron enviados, igualmente estaba unida a su celestial esposo en el tumulto de tantas ocupaciones, que en el silencio retiro de su oración. No parece fácil amar a Dios ni con mayor ardor, ni con mayor ternura, ni con mayor fidelidad, por lo que tampoco es fácil comprender cuanto era correspondida del mismo Dios. Las visiones celestiales, llenas del mayor consuelo, eran ya en Teresa como ordinarias. Oyó un día una voz que la decía: «Hija mía, yo te di a mi Hijo y al Espíritu Santo por esposo, y a mi querida hija la Virgen por madre tuya. ¿Qué podrás tú retribuirme por tan gran favor?». Otro día vio junto a sí un serafín que con un dardo de fuego
le traspasaba el corazón, quedando después pasmada y enajenada por espacio de 2 o 3 horas. En cierta ocasión, en uno de sus éxtasis, se la oyó exclamar: «Divino esposo mío, oh ensanchad mi corazón y limitad vuestros favores». A su encendido amor igualaba su insaciable deseo de padecer. El acto de amor que repetía más y que fue como su particular divisa era este: o padecer o morir. En fin, no se puede reducir a la estrechez de un compendio una vida tan portentosa. Conociendo la santa que cada día se iba debilitando más, escribió a la mayor parte de sus conventos, dándoles aquellos saludables consejos que más convenían a cada uno. Pero a todos les encomienda la exacta observancia de las reglas más menudas, el frecuente y constante ejercicio en la oración y el juntar siempre con el espíritu interior el de la continua mortificación. Exhorta a todas sus hijas a que procuren inflamarse en el más puro amor de Jesucristo, dedicándose a hacerse dignas esposas suyas. Quiere que todas amen a la Santísima Virgen como a su querida Madre, y señala por protector de toda la orden al Patriarca San José, encargándolas a todas una santa simplicidad, y quiere se destierre para siempre de todo carmelita todo estudio ajeno de una mujer. Antes que se me olvide, escribe a la priora del convento de Sevilla: «Muy buena está la carta del padre Mariano, si no tuviera latín. No permita Dios que mis hijas tengan la vanidad de ser latinas. No lo consienta otra vez ni la suceda, mas quiero que tengan la ambición de padecer sencillas e ignorantes, como muchas santas, que de querer ser retóricas». El año de 1582, día de San Mateo, entró en Alba, oprimida y consumida de males, pero comulgaba todos los días con tal fervor que no se reconocía en él su debilidad. Sobrevínola el día de San Miguel un flujo de sangre que la rindió a la cama, y pasó toda aquella noche y el día siguiente en muy fervorosa oración. El día 1 de octubre hizo que le llamasen a Fray Antonio de Jesús para confesarse. Preguntóla este padre si en caso de morir quería que su cuerpo fuese llevado al convento de San José de Ávila, que era su propia casa. «Pues qué», respondió la santa, «¿tengo yo acaso en este mundo casa alguna propia? ¿Y no me darán aquí un poco de tierra para enterrarme?» La víspera de San Francisco pidió el santo viático, y juntando las manos dijo a sus religiosas estas tiernas y últimas palabras: «Hijas mías y mis señoras, pídolas por amor de Dios que observen exactamente las reglas y las constituciones, y que no pongan los ojos en los ejemplos de esta indigna pecadora que está para morir. Piensen solamente en perdonarla». Luego que entró en su celda el Señor sacramentado, dando las fuerzas, el amor a Jesucristo, se incorporó por sí sola en la cama. Inflamósele y animósele el semblante, y volviendo los ojos a Jesucristo, arrojando centellas de amor por ellos, exclamó: «Venid, Señor, venid, amado esposo, ya en fin llegó la hora y voy a salir de este destierro. Tiempo es ya, y es muy justo que os vea después que este ardiente deseo por tan largo tiempo
me ha despedazado el corazón. En fin, después de haber recibido la extrema unción, repitiendo muchas veces estas palabras, yo soy hija de la Iglesia, abierto los ojos y fijos en un crucifijo que tenía en las manos, rindió dulcemente su alma en las de Dios, el día 4 de octubre, entre las 9 y las 10 de la noche del año 1582. Este es el año en que se enmendaron los tiempos, quitando los 10 días que andaban de sobra y adelantando, y así el día siguiente se contaron 15 de octubre. Tenía Santa Teresa, cuando murió, 67 años, 6 meses y 7 días había vivido religiosa, 47 los 27 en la Encarnación, los 20 últimos en la observancia de su regla reformada. En el mismo punto que la santa expiró, se llenó su celda de una exquisita fragancia que se difundió por todo el convento. Remozósela el semblante, cubriéndose de un color fresco y rojo, y desapareciendo todas las arrugas de la vejez. El día siguiente el santo cuerpo fue enterrado con grande solemnidad, dándosele sepultura entre 2 rejas del coro, de manera que así las religiosas de adentro como las seglares de afuera se podían consolar con que le tenían dentro de su jurisdicción. Aun antes de enterrarla, manifestó Dios con grandes milagros la eminente santidad de su fidelísima sierva, y después cada día se continuaban en su sepultura. El día 4 de julio del año siguiente se abrió la caja, que estaba hecha pedazos por el peso de las losas que le habían echado encima, por consiguiente llena de tierra y de humedad, la cual había podrido el hábito de la santa, pero su cuerpo se encontró tan entero, tan fresco, tan rojo y tan flexible como si estuviera vivo, exhalando un suavísimo olor que embalsamó toda la iglesia y todo el convento. Hallábase presente el provincial, quien le cortó la mano siniestra y la envió al convento de Ávila. Después hizo poner al santo cuerpo un hábito nuevo, y encerrándolo en otra nueva caja mandó que lo volviesen a su primitiva sepultura. 3 años después fue elevado de la tierra el santo cuerpo y conducido a Ávila, habiéndose encontrado tan entero y tan fresco como el primer día, a su primera vista. En fin, el año de 1589 el Papa Sixto V, a solicitud del duque de Alba, mandó que aquel precioso tesoro se restituyese al convento de Alba, donde se conserva hoy tan entero como el día de su muerte, en un suntuoso sepulcro. Uno de sus pies fue enviado a Roma al convento de las Carmelitas Descalzas el año de 1615, y algunos años después Isabel de Francia, reina de España y mujer de Felipe IV, logró un dedo de la santa, que mandó engastar en un relicario de oro, y se le envió a su madre la reina doña María de Médicis, la cual se lo regaló a las Carmelitas de París. Fue beatificada Santa Teresa el año de 1614 por el Papa Paulo V y solemnemente canonizada el de 1622 por Gregorio XV. Santa Teresa, como que había gustado tan
a la satisfacción, la dulzura del amor divino, exhortó a todos a aspirar a él por medio de la penitencia y de la oración. Exclama, pues, en el capítulo 26 de su vida: «Oh admirable benignidad, Dios mío, la tuya, pues que permitiste te viesen estos ojos que han abusado de su vista tanto con los de mi alma. Oh ingratitud de los mortales, oh vosotras almas que no tenéis fe, qué bendiciones podéis buscar que puedan ser comparadas con las más leves de las que tienen los siervos de Dios aún en esta vida mortal, además de la feliz eternidad de la otra. Considerad que es certísimo que Dios aún aquí se da a sí mismo a los que lo dejan todo también por su amor. No es el Señor aceptador de personas, a todas las ama, a ninguno tiene excusa por inicuo que haya sido, pues que tan misericordiosamente se ha portado conmigo. Considerad que lo que estoy diciendo no es ni una chispa de lo que se puede decir. No puedo yo explicar lo que una alma halla en sí misma cuando se digna el Señor de participarla, estos secretos suyos. Delicia tan superior a cuanto es posible imaginar aquí, que con razón los que gozan de ésta aborrecen todos los deleites de la tierra, todo lo cual puesto junto no es comparable más que aridez y desabrimiento, y además de esto es cosa torpe traerlas a comparación con las otras, aun cuando hubieran las del mundo de durar para siempre, etc. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros.